Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. In Romans chapter 1 it says the just shall live by faith. Entonces en Romanos capítulo 1 nos dice que el justo por la fe vivirá. And in Hebrews chapter 10 Y ahora en el libro de Hebreos capítulo 10, in the last part of that chapter en el último versículo de Hebreos 10 del 38, it said, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. in verse 39, Y el 39, ¿qué es lo que dice? Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. and so the just shall live by faith. Entonces el justo vivirá por fe. In chapter 11 verse 24 Ahora, en el mismo Hebreos, el capítulo 11, y vemos el versículo 24, nos dice, y el 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice el 27, por la fe dejó a Egipto. Eso es lo que hizo Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. in verse 26 it says, for he had not respect of the recompense of the reward. In other words, he esteemed the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. Verse 26. Ya, y el 26, repito nuevamente, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. So in other words, he didn't esteem natural things. O sea, en otras palabras, Moisés no le importó las riquezas de las cosas naturales que le podía dar como rey, Yeah. right? He exalted God greater than that. Entonces él vio que era mucho más grande de todos los tesoros que los egipcios le podía dar, porque su mirada, su puesta estaba en el galardón, o sea, en este caso, But en it says the Cristo. reproach of Christ, greater riches. Ujú. And so his focus was doing the plan of God. O sea, en otras palabras, de lo que aquí nos habla era su enfoque estaba en Cristo, In the word of God. en la palabra de Dios. He said the riches of, he was an heir to the kingdom Claro, in porque Egypt. él estaba en el reinado, o sea, de Egipto. He was the heir. Ya él era el heredero, pues Del porque era reino. del reino. Ajá, But he said, porque no, I don't want that. ya, I want to follow God's plan for my. la heredad no le importó. Él dijo, yo voy a hacer el plan de Dios para mi vida. Amén. See, in verse 25, it's so clear. Entonces el 25 es bastante claro, que dice, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. And so, sin has a season of pleasure. Ya, entonces él dice que el pecado, Has pleasure for a season. ese es el placer, ¿no? De poco tiempo que tenía, ¿no? No le importaba. But he said, I choose rather suffer affliction with the people of God than enjoy pleasures of sin for a season. Ya, entonces, porque él dice, prefiero ser maltratado que gozar de estos deleites temporales. Amen. Amén. And so Moses was acting like an adult. Ya, entonces, Moisés, o sea, aquí hablaba así como ser, An adult Christian. un cristiano adulto, Acting. actuando. Because he didn't think about
the riches of the kingdom, receiving the riches of the kingdom, he said, no, God is greater than that. Ya. Él, por ejemplo, él rehusó todo eso, las riquezas, todo lo que ofrecían en su heredad en Egipto. Él no quiso eso. That's right. Él lo que quería era hacer la voluntad de Dios. And that's where we need to learn. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. And I'm not saying that God is against you having money. Ya, ahora, yo no voy a decirte que Dios, pues, Él está en contra de que tú tengas dinero, no. Because Abraham was rich. Escucha, Abraham fue rico, God made him rich. Dios lo hizo rico. Acá de esto no estamos hablando acerca de que, oh, no, entonces no quiero el dinero porque el Señor, David was rich. David fue rico, Jesus Jesu- had a treasure that always robbed from him. ya, y Jesucristo pues tenía, recuerda, él tenía su cuenta bancaria, y por eso que tenía un contador que le robaba. So it's important that we understand that we don't put the natural things first. Entonces, lo que quiero decirte es que no podemos poner las cosas naturales primero. That we put the kingdom of God first. Nosotros tenemos que poner siempre el reino de Dios primero. Because Jesus said, seek first the kingdom of God and Porque Jesucristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás, todo lo demás será añadido. And so it's important that we put first things first. Entonces es importante que tengas que poner a las cosas de Dios primero. You know, when I first got saved, that's what the Lord told me all the time. Seek first the kingdom of God. Y eso es lo primero, cuando yo recibí a Jesús, es lo primero que tuve esto en mi corazón. El Señor siempre me decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. In other words, put God first. En otras palabras, pon a Dios primero. Este es el punto principal. When you get up in the morning, Cuando te levantes en la mañana, what do you do first? ¿qué es lo que haces primero? Get the word in your heart. Pon la palabra de Dios en tu corazón. Worship Jesus. Adora a Jesús. Say, love you, Jesus. Just tell him how much you love Dile, te amo, Jesús. Dile cuánto lo amas a him. Jesús. Thank you for dying on the cross for my sins. Dile gracias, Jesús, por dar tu vida, por morir en la cruz por mí. And get the word of God and look at it in the mornings. Y pon la palabra de Dios en tu corazón. Búscalo a Él en la mañana. And people say, I don't have time. Well, make time. Y a veces puedes decir, ay, pero es que yo no tengo tiempo. Yeah, you do. No, sí tienes tiempo. You got to put God first. Solamente tienes que darte tu tiempo y pon a Dios primero. And so you have to learn how to do this and talk to the Lord to help you put him first. Entonces tienes que aprender a poner a Dios primero y Dios te va a ayudar. Your Cuando Facebook ain't first. escucha, tu Facebook no es primero. Your TV's not first. La televisión no es primero. God is first. Dios es primero. A lot of times when I open my phone up, Y muchas veces cuando yo abro mi celular, prendo mi I'm thinking celular, about going to Facebook. entonces estoy pensando, ir al Facebook. But then the Holy Spirit says, who's first? Entonces el Espíritu Santo inmediato me hace recordar y me dice, ¿quién es primero? And so I go to the Bible. Entonces cierro mi Facebook y voy a la Biblia. So it's important what you do with your first things in your life. Entonces tienes que aprender a qué es lo primero en tu vida, hacer qué es lo primero, es ir a la palabra de Many Dios. people wait right before they go to sleep to read the Bible. Ya, muchas personas siempre esperan cuando van a dormir a leer su Biblia, When they're tired. cuando ya están cansados. But why don't you just do it first? ¿Y por qué no lo puedes hacer primero? Antes, First. levantándote, primerito, que And estás then con toda la in the middle energía. of the day, read another scripture. Y después de leer en la mañana, lee a medio del día otras escrituras If you get más. home from work, Y entonces cuando llegas de trabajar ya a tu casa, read another scripture. lee otra escritura Then start cooking what you got to y do. de ahí empieza a cocinar o empieza a lo que tengas que hacer después llegando a casa. But just put God first in everything you do. Pero entonces lo que quiero llegar es a esto, que tú tienes que poner a Dios primero en tu vida. And this is what Moses did.
Y eso es lo que estaba haciendo Moisés en lo que habla en Hebreos 11. And it's important that we learn to do that. Y es importante que tenemos que nosotros aprender a hacer esto, a poner a Dios primero en nuestras vidas. And that's what Abraham did. God called Abraham to go to a place he's never been. Ya, eso es lo que hizo también Abraham. Dios lo mandó a lugares donde él jamás pensó ir o And ni idea tenía. he only received blessings from God. Y él solamente recibió bendiciones de Dios. And God made him rich. Y Dios lo hizo rico solo por su obediencia. Yeah, because he obeyed God. Él obedeció a Dios. Wow. And so it's important that we put God before things. Entonces es bueno, ¿no? Y importante que tengas que poner a Dios primero, porque Él es primero. Look over here in Matthew chapter 6 real quick. Vayamos rapidito en Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tenéis de todas estas cosas. Mas buscad, dice el 33, primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. So seek first the kingdom of God. Entonces, busca primero el reino de Dios. And so in verse 18 up here, Empezamos desde el 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, dice el 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompe, y ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. so where you put your money is where your heart is at. Entonces, donde pones tu dinero, ahí es donde está tu corazón. Hallelujah. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.